El día comenzó como todos los otros 1095 días en la isla del Vienton, con el olor a marea podrida y el sonido del viento, que parecía gritar fuera de las rejas. Para las otras reclusas, era solo otro martes en el infierno. Para Chumian, era el día del todo o nada. Sentía una calma helada en el estómago, una sensación que aprendió a cultivar en medio del caos de ese lugar. Ya no era la chica asustada que la familia Cashew arrojó allí para pudrirse. Cada humillación, cada pelea por un trozo de pan y cada noche mal dormida habían servido para forjar algo nuevo dentro de ella. Hoy, un hombre poderoso vendría a la isla, un magnate cuyo nombre era susurrado con una mezcla de miedo y reverencia incluso por los guardias San Liang, y él era su único pasaje para salir de allí. Cuando los guardias la arrastraron por el pasillo, ella no se resistió. Mantuvo los hombros encogidos y la mirada perdida en el suelo de piedra húmeda, la imagen perfecta de un alma rota. Era un teatro, y el papel de su vida se interpretaría ahora. Al entrar en la oficina del director, el aire cambió. El olor a desinfectante no podía ocultar el perfume caro que provenía del hombre sentado en la única silla cómoda del ambiente en Liang. Era exactamente como los rumores lo describían, tan impecablemente vestido, con una belleza fría y ojos que parecían analizar cada grieta en su alma. Chumian levantó el rostro lentamente y en lugar de mostrar el desafío que ardía en su pecho, dejó que sus labios temblaran y sus ojos se llenaran de un pánico vacío, una locura fabricada. Necesitaba que él viera en ella no una amenaza, sino un juguete roto que desearía arreglar, o, mejor aún, poseer. Leong no dijo una palabra durante un largo minuto, un silencio que parecía absorber todo el sonido de la sala, dejando solo el zumbido del viento afuera. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, y su mirada era tan penetrante que Chumian sintió como si estuviera tratando de desmontar la pieza. Por pieza, se obligó a mantener la respiración temblorosa, el cuerpo tenso en una postura de miedo. Por dentro, su mente era una tormenta de cálculos. Podía ver la curiosidad de él, luchando contra el desprecio, el interés enfermizo que ella esperaba despertar. Era un juego peligroso. Si él se daba cuenta de la farsa, no habría una segunda oportunidad. El castigo sería rápido y final. Pero si él creía, si veía en ella el reflejo de algo que había perdido, ella tendría la llave no solo para salir de esa isla, sino para incendiar el mundo de la familia Kakyu. Cada segundo de silencio era una tortura y una oportunidad. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó finalmente. La voz baja y controlada, sin emoción aparente, como si estuviera catalogando un objeto. La simple pregunta era una prueba. Chumion parpadeó, como si la pregunta fuera demasiado compleja para su mente destrozada. Murmuró algo ininteligible. Luego balbuceó su propio nombre, Chumian, pero lo hizo como si no estuviera segura, como si el nombre perteneciera a otra persona de una vida lejana. No lo miró, enfocándose en un punto polvoriento en el suelo, un pequeño universo de suciedad que era más seguro que los ojos de ese hombre. Necesitaba parecer tan fundamentalmente perdida que la idea de manipulación sería absurda. El director de la prisión, sudando frío en la esquina de la sala, comenzó a hablar sobre su estado degenerativo, pero Leong levantó una sola mano y el hombre se cayó instantáneamente. Leong no estaba interesado en el papeleo ni en los diagnósticos. Estaba interesado en la materia prima que tenía delante, en los pensamientos de Leong. La imagen de su hermana, Liena, surgió sin ser invitada. Liena, en sus últimos días, tenía esa misma mirada vacía, ese mismo temblor en las manos que no era de frío, sino de una fractura interna. Odiaba y amaba ese recuerdo. Ver aquello replicado en esta prisionera inmunda era a la vez repulsivo y fascinante. Sabía, con una certeza fría y lógica, que no era ella, pero la similitud en la desesperanza era un gancho que se clavó en una parte de él que mantenía cerrada con llave. Veía la suciedad, la delgadez, los años de brutalidad grabados en su piel, pero por debajo de todo, sintió un atisbo de otra cosa, una terquedad en la forma en que su columna, incluso encorvada, se negaba a romperse por completo. Era diferente, aliena a su hermana. Se había desvanecido en esta chica. Esta chica había sido quemada hasta que solo quedó el acero, y eso lo intrigaba, más que la falsa locura que ella exhibía tan convincentemente. Chumian sintió el cambio en la atmósfera incluso antes de que sucediera. Fue una alteración sutil en la forma en que él respiraba, una disminución casi imperceptible de la tensión en sus hombros. Había tomado una decisión. Arriesgó una mirada rápida a su rostro y lo vio. No era compasión, era algo más oscuro,
más posesivo. Era la mirada de un coleccionista que acaba de encontrar un artículo raro y dañado que nadie más quería. «Déjenos», dijo Liang, la voz aún baja, pero cargada de una autoridad que hizo que el director de la prisión y los guardias salieran de la sala casi corriendo, cerrando la puerta detrás de sí. El sonido del cerrojo fue como un trueno en el silencio que siguió. Ahora eran solo ella y él, el depredador y el cebo. Y Chumien sabía que el cebo estaba a punto de capturar al depredador, incluso si eso significaba dejarse engullir primero. La verdadera actuación estaba por comenzar. Solos, en la sala, la dinámica de poder se volvió aún más palpable. Liang se levantó y comenzó a caminar a su alrededor, un movimiento lento y deliberado, como un lobo rodeando a su presa. Chumien permaneció inmóvil, forzando a su cuerpo a temblar, a reaccionar con el miedo que cualquier persona en su posición sentiría, mientras su mente permanecía fría y afilada. Podía olerlo, una mezcla de ozono, de la cara y algo metálico, como sangre vieja. Se detuvo detrás de ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. No se atrevió a girar. Esperó, cada segundo estirándose en una eternidad. El miedo que proyectaba era casi enteramente real ahora, no por la amenaza física inmediata, sino por el riesgo monumental que estaba corriendo. Si él la tocaba, no sabía si podría mantener la farsa, si el asco y el odio que sentía no la harían reaccionar. «No estás loca», dijo él, la voz un susurro cerca de su oído. El cuerpo de Chumien se puso rígido involuntariamente. Su corazón se disparó, un tambor furioso contra sus costillas. Era el fin. Él había visto a través de ella. 3 años de planificación, de supervivencia, de alimentar un odio que era lo único que la mantenía viva, todo deshaciéndose en un solo instante. Su mente corrió, buscando una salida, una negación, cualquier cosa. Pero antes de que pudiera hablar, él continuó. «La locura es ruidosa, es caótica. Tú eres tan silenciosa. Estás rota. Alguien te rompió y te descartó. Igual que hicieron con ella». La mención de ella lo confirmó todo. Se trataba de su hermana. Él no veía la farsa. Veía una narrativa que encajaba en su propio dolor. No estaba viendo a la verdadera Chumien, sino un fantasma que quería desesperadamente salvar o controlar. Una ola de alivio tan intensa la golpeó que casi se ahoga. Convirtió el sonido en un sollozo, dejando que una lágrima, una única y calculada lágrima, corriera por su rostro sucio. Era la respuesta perfecta. No una negación, sino una confirmación de su dolor, de su condición de rota. Se permitió mirarlo, con los ojos llenos de la más profunda miseria que pudo invocar. «No sé, no recuerdo nada, solo la oscuridad», susurró, la voz ronca por el desuso y la emoción fabricada. Vio cómo se contraía la mandíbula de Elan. Había funcionado. No solo estaba validando su percepción, sino que le estaba dando un lienzo en blanco para proyectar lo que quisiera. Ya no era una persona, era un recipiente para su obsesión, un proyecto. Y los proyectos, para hombres como Liang, eran algo para ser poseído y protegido con una ferocidad aterradora. «Vendrás conmigo», declaró. No era una pregunta, ni una invitación. Era un decreto, la afirmación de un hecho que acababa de materializarse en su universo. Chumien sintió el peso de esas palabras instalarse sobre ella. Era el sonido de la libertad y el sonido de nuevas cadenas forjándose, todo al mismo tiempo. Lo miró, fingiendo una confusión infantil, como si no entendiera el significado de ir con él, pero por dentro, una parte de ella celebraba con una ferocidad salvaje. No lo había conseguido. El chivo expiatorio, la chica desechable, había manipulado a uno de los hombres más peligrosos del mundo para abrir la puerta de su jaula. No sonrió, no demostró el triunfo que burbujeaba en su sangre. En cambio, asintió lentamente, un movimiento vacilante y sumiso. La aceptación de una criatura rescatada que no tiene idea de lo que le depara el futuro. La salida de la isla del viento fue surrealista. Los mismos guardias que la trataban como basura ahora no se atrevían a cruzar su mirada, manteniendo una distancia respetuosa. Mientras Liang la conducía hacia afuera, él colocó una mano firme en la parte baja de su espalda, un gesto que era a la vez de protección y de posesión. Las otras reclusas, aglomeradas en las ventanas de las celdas, observaban en un silencio de shock. Chumien mantuvo el rostro bajo, ocultando el fuego en sus ojos. No quería que vieran su victoria, solo su partida. Al pasar por la puerta principal, el aire salado del mar la golpeó con fuerza y por primera vez en 3 años no estaba contaminado por el olor a desesperación y muerte.
Era solo aire limpio y frío. Respiró hondo y el oxígeno pareció quemarle los pulmones. Un recordatorio de que estaba viva y de alguna manera libre. Mientras caminaba hacia el helicóptero que esperaba ruidosamente en el helipuerto improvisado, Xumian echó un último vistazo a la prisión. La estructura de piedra gris se erguía contra el cielo nublado como una tumba gigante. Ese lugar había sido su capullo y su fragua. Le había quitado todo y en el proceso le había dado la única arma que importaba a Anne, una voluntad inquebrantable. Hizo una promesa silenciosa a esa isla monstruosa, una promesa de que no sería la última de la familia Kahyu en ver sus muros por dentro. El rostro de Choshin, sonriendo con desprecio el día de su juicio, brilló en su mente. Esa sonrisa sería borrada. Xumian se dio la vuelta y entró en el helicóptero sin mirar atrás, dejando la isla del viento como una piel vieja que ya no necesitaba. La guerra apenas comenzaba y acababa de adquirir su arma más poderosa. El viaje se hizo en un silencio pesado, roto solo por el sonido rítmico y ensordecedor de las hélices del helicóptero. Xumian se sentó lo más lejos que pudo de Leong, acurrucada contra la ventana, fingiendo estar asustada por la altura y el ruido. En realidad, su mente trabajaba a toda velocidad, procesando los últimos acontecimientos y planeando los próximos pasos. Observaba cómo la isla se convertía en un punto en el vasto océano azul oscuro. La distancia física era liberadora, pero sentía la mirada de Leong sobre ella todo el tiempo, una presencia constante y pesada. Él no la interrogaba, no intentaba conversar, solo la observaba, sus ojos ilegibles estudiando cada movimiento de ella. Era una prueba de resistencia. Lo sabía. Estaba esperando que la máscara se deslizara, que la chica salvaje y calculadora, que sospechaba que existía bajo la fachada rota, se revelara. Se concentró en su actuación. Dejó que su cuerpo se relajara en un agotamiento falso, la cabeza apoyada en el cristal frío, los ojos semicerrados como si el mundo fuera demasiado para procesar. Por dentro, catalogaba todo lo que sabía sobre la familia Sehachu, las debilidades del padre adoptivo, su orgullo y su codicia por la validación social, la arrogancia y la estupidez de Choshin, su necesidad de ser el centro de atención, la cobardía de la madre adoptiva que lo veía todo y no hacía nada. Eran piezas de un rompecabezas que movería una por una, usando el poder y los recursos de Leong como su tablero. La venganza no sería un acto rápido y sangriento, sería una demolición lenta, meticulosa y pública. Los haría perder todo, no solo el dinero y el estatus, sino el respeto, la dignidad y finalmente la libertad, tal como ellos hicieron con ella. El helicóptero finalmente aterrizó en un helipuerto en la cima de un rascacielos que perforaba las nubes. La transición fue impactante, del aire salado y húmedo de la isla al aire enrarecido y frío de la cima del mundo. Leong guió un ascensor privado de cristal que descendía por el exterior del edificio, revelando una ciudad resplandeciente que parecía una galaxia a sus pies. Durante 3 años, su mundo había sido piedra gris y rejas de hierro. Ahora era cristal, acero y luces infinitas. La opulencia era sofocante, diseñada para intimidar, para recordarle su nuevo lugar. Ya no era una prisionera del Estado, sino una propiedad particular de un hombre que poseía el horizonte. Mantuvo su expresión de admiración vacía, de una niña viendo magia por primera vez, ocultando la fría apreciación de un general evaluando su nuevo campo de batalla. El ascensor se abrió directamente a un ático que era más grande que todo el pabellón de celdas de la prisión. El espacio era minimalista, casi estéril, con paredes de cristal del suelo al techo en 3 lados, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad. El mobiliario era escaso, caro e incómodo. No era una casa, era un escaparate. Xumian sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Ese lugar era la personificación del Lianque, vasto, frío, caro e impenetrable. La condujo por un pasillo silencioso. Sus zapatos caros no hacían ningún sonido en el suelo de mármol pulido. Era una jaula. Se dio cuenta con una claridad cristalina, una jaula dorada, con una vista deslumbrante y paredes invisibles, pero una jaula, al fin y al cabo. La libertad que pensó que había conquistado era solo un cambio de celdas. Se detuvo frente a una puerta blanca y la abrió. La habitación era lo opuesto al resto del ático. Era suave, decorada en tonos crema y lavanda, con muebles delicados y una cama grande y mullida. Había ropa doblada sobre la cama, vestidos sencillos y de colores claros. Xumian entendió de inmediato.
Esa no era una habitación de invitados, era un santuario, la habitación de la hermana muerta, o una recreación de ella. La percepción la golpeó como un puñetazo en el estómago. No era una invitada, ni siquiera una posesión genérica, era una sustituta, un fantasma vivo para habitar el santuario de Lyon. La idea era tan enfermiza que casi la hizo reír. Estaba allí para llenar el vacío de otra persona, para desempeñar otro papel que no eligió. Pero esta vez, el papel venía con poder. Te quedarás aquí, descansan y hay comida en la cocina. Si tienes hambre, no salgas de este piso, dijo Lyon. Voz desprovista de cualquier calidez. Eran órdenes, no sugerencias. La observó por un momento, como si esperara una reacción. Pero Chumian solo asintió, la mirada todavía fija en la habitación, en la vida que no era suya. Él entonces se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. El clic de la cerradura fue sutil, casi inaudible, pero para Chumeyon sonó tan fuerte como el portón de hierro de la isla del viento cerrándose de golpe. Se quedó parada en medio de la habitación durante mucho tiempo, escuchando el sonido de sus propios latidos, llenando el silencio. La primera fase de su plan estaba completa. Estaba fuera, estaba dentro. Finalmente sola, la fachada de Chumian se desmoronó. Caminó lentamente hasta el enorme espejo que cubría una de las paredes del vestidor. La chica que le devolvía la mirada era casi una extraña. Delgada, con la piel pálida y marcada por pequeñas cicatrices que el maquillaje de la locura no podía ocultar. El cabello, antes largo y... ¡cuidado! Ahora era un enredo corto y sin vida, pero los ojos en los ojos eran los mismos, solo que más viejos, más duros. Eran ojos que habían visto lo peor de la humanidad y no se habían apartado. En ellos no había locura ni miedo, había una llama fría y constante, la promesa de un ajuste de cuentas. Tocó el cristal helado, el reflejo de su mano encontrándola real. ¡Hola, Chumian!, se susurró a sí misma. Bienvenida de nuevo. Se despojó de la ropa inmunda de la prisión, dejándola caer al suelo como una cáscara repugnante. Entró en el baño contiguo, una habitación más grande que su antigua celda, toda de mármol blanco y cristal. Abrió la ducha y se quedó bajo el agua caliente, frotándose la piel con fuerza, como si pudiera lavar no solo la suciedad, sino los últimos 3 años de humillación y dolor. El agua caliente era un lujo tan olvidado que parecía quemar. Frotó hasta que su piel quedó roja y dolorida, pero el sentimiento de estar sucia por dentro no desapareció. No desaparecería hasta que cada miembro de la familia Cahill sintiera una 10ª parte de lo que ella sintió. El agua se escurría por el desagüe, pero la mancha en su alma permanecería hasta que la venganza la purificara. Después del baño, se puso uno de los vestidos sencillos que estaban sobre la cama. La tela era suave contra su piel, un contraste flagrante con la lona áspera del uniforme de la prisión. Mirándose en el espejo de nuevo, vio la transformación. La chica sucia y salvaje había desaparecido, reemplazada por una figura pálida y fantasmagórica con un vestido blanco. Se veía exactamente como Lyon, que quería que fueran una muñeca frágil y dócil en perfecto. Su armadura no sería de fuerza bruta, sino de una sumisión calculada. Exploraría la ciudad, los eventos sociales, los círculos de poder, no como la vengativa Chumian, sino como la protegida misteriosa e inestable de Lyon. Nadie la vería venir. Verían a una chica rota y la subestimarían, y ese sería su error fatal. Chumian caminó hasta la enorme ventana de cristal de la habitación. La ciudad se extendía debajo de ella, una alfombra de luces y posibilidades. En algún lugar allá abajo, la familia Seku dormía tranquilamente en sus cómodas camas, creyendo que ella se estaba pudriendo en una isla olvidada por Dios. No tenían idea de que el monstruo que crearon no solo había escapado, sino que ahora tenía una vista privilegiada de su pequeño imperio. Sintió una sonrisa tocar sus labios por primera vez ese día. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era una sonrisa fría, depredadora y llena de promesas. El día aún no había terminado. La fuga de la isla no fue el final de la historia, fue el final del prólogo. Ahora, el primer capítulo de su venganza estaba a punto de escribirse. Se alejó de la ventana y comenzó a explorar la habitación. Metódicamente, abrió cajones, armarios, miró debajo de la cama. No buscaba nada en específico, sino que se familiarizaba con su nueva jaula. Necesitaba entender cada centímetro de ella, encontrar sus debilidades, sus posibilidades. En uno de los cajones de la mesita de noche, encontró un diario con cubierta de cuero, con las páginas en blanco y una pluma estilográfica cara. Una invitación para que la nueva aliena registrara sus pensamientos confusos.
Xumian tomó la pluma. El peso de ella en su mano era agradable, sólido. No escribiría sobre sentimientos confusos. Empezaría a listar nombres, empresas, conexiones. Transformaría ese diario de una chica muerta en el libro de contabilidad de su retribución. La venganza. Sabía, exigía organización. Con el diario y la pluma en las manos, no se sentó en el delicado escritorio. En cambio, se sentó en el suelo, de espaldas a la puerta, en un rincón de la habitación que la ventana no iluminaba por completo. Era una posición de costumbre, la forma en que se sentaba en su celda para pasar desapercibida. Allí, en la sombra de la opulencia, abrió el diario. La primera página no se llenó con un plan de venganza detallado, sino con un único nombre en Choshin. Escribió el nombre lentamente, con una caligrafía perfecta que aprendió de los mejores tutores que el dinero de los Chu pudo comprar, antes de que decidieran que ya no necesitaba educación, solo existencia. Mirar el nombre en la página inmaculada era como mirar el rostro de su enemiga. Luego escribió los nombres de su padre y madre adoptivos debajo, el triunvirato que la sentenció al infierno. Este no era solo un diario, era su libro de deudas. Y la deuda de cada uno sería pagada en su totalidad. El hambre comenzó a manifestarse, no el hambre desesperada de la prisión, sino un hambre hueco y real. No había comido nada sustancial en todo el día, movida solo por la adrenalina. Sabía que necesitaba fuerza para lo que vendría después. Permanecer débil no era una opción. Dejar que el cuerpo se consumiera era un lujo que su venganza no permitía. Se levantó y, manteniendo la postura de una persona vacilante y perdida, abrió la puerta de la habitación en Kumo. El pasillo estaba silencioso y vacío. Siguió el camino que Leong le había conducido antes, hacia la vasta sala de estar, donde suponía que estaba la cocina. Cada paso sobre el mármol helado era un recordatorio de cuán lejos estaba de la suciedad familiar de la Isla del Viento. Ese ambiente limpio y estéril era, a su manera, mucho más amenazador. La suciedad era honesta. La pureza de ese lugar ocultaba secretos y peligros mucho más profundos. La cocina era un prodigio de acero, inoxidable y superficies negras pulidas, tan poco usada que parecía una sala de exposición. Había una bandeja sobre la isla central con una comida cubierta, pollo a la parrilla, espárragos y un tipo de grano que no reconoció. Era comida de verdad, preparada con esmero. Al lado, una nota simple en com. La letra era la de Leong, fuerte y angular. La estaba observando, incluso a distancia, previendo sus necesidades. Su control era absoluto, extendiéndose incluso a sus funciones corporales más básicas. En Xumian se sentó y comió, no con la desesperación de una hambrienta, sino con una lentitud deliberada. Cada bocado era calculado. Necesitaba parecer una criatura siendo domada, aprendiendo a aceptar comida de la mano de su nuevo amo. Por dentro, veía el alimento como combustible. Cada caloría era un ladrillo en el camino que la llevaría a la puerta de la familia Shaku. Liang la observaba desde un monitor en su oficina, un piso más abajo. Veía la forma en que comía, la vacilación en sus movimientos, la manera en que miraba la comida como si no estuviera segura de qué hacer con ella. Todo confirmaba su diagnóstico inicial en una criatura traumatizada. Un animal salvaje que necesitaba un ambiente controlado para quizás algún día curarse, o al menos convertirse en una mascota funcional. La visión de ella, frágil y solitaria en esa cocina inmensa, tocaba la cuerda que Liena había dejado afinada dentro de él. Sentía un impulso protector que era tan fuerte como su deseo de controlar. Protegería a esa chica de todo y de todos. La mantendría allí, segura en su torre de cristal, lejos de un mundo que la había roto. No se dio cuenta de que no estaba protegiendo a una oveja, sino albergando a una loba que simplemente estaba recuperando fuerzas. Después de comer, Xumian llevó la bandeja al fregadero, lavando los platos con una eficiencia automática que provenía de años sirviendo a otros. Dejó todo impecable, un gesto de sumisión que sabía que él apreciaría. Cuando volvió a la sala de estar, él estaba allí, de pie cerca de la ventana, mirando la ciudad. No hizo ruido al llegar, simplemente se materializó. Xumian se detuvo, bajando la cabeza como si estuviera asustada por su presencia súbita. Su corazón latía con fuerza, pero era el pulso de una cazadora, no de una presa. ¿La comida fue de tu agrado?, preguntó, sin volverse. Su voz llenaba el espacio, fría y resonante. Sí, susurró ella, la voz baja, gracias. La gratitud era veneno en su lengua, pero la ofreció, como si fuera miel. ¿Necesitas algo más?, continuó él. Todavía de espaldas a ella, ese era el momento. Esa era la apertura que esperaba. Pensó rápidamente.
formulando la petición de la forma más inocente posible. No podía pedir un teléfono o un ordenador. Sería una alarma inmediata. Necesitaba algo que una persona con la mente fracturada desearía. Algo para llenar el silencio. ¡El silencio! Es muy ruidoso, dijo. Las palabras saliendo en un murmullo confuso, como si ella misma no entendiera lo que estaba diciendo. En la isla. Siempre había ruido, olas en gritos. Ahora solo silencio. Era una media verdad, y las mejores mentiras siempre lo eran. El silencio de ese lugar era realmente enloquecedor, pero no por las razones que ella dio a entender. Él finalmente se volvió para encararla. Había un nuevo brillo en sus ojos. Tal vez piedad, tal vez solo interés clínico. ¿Qué quieres para llenar el silencio?, preguntó, dando un paso en su dirección. Chumian se encogió ligeramente, un movimiento perfectamente ensayado a no sé, quizás a música o imágenes. Imágenes bonitas en flores en el cielo. No veo el cielo desde hace mucho tiempo. La petición era infantil, patética. Era exactamente lo que ella quería que pareciera. Una chica bestia, fascinada por cosas simples y hermosas, tratando de reconectarse con un mundo que apenas recordaba. Mantuvo la mirada baja, sin atreverse a encontrarla de él, dejando que la vulnerabilidad de su petición flotara en él. Aire entre ellos. Era un cebo delicado y rezaba para que él lo mordiera sin sentir el anzuelo. Leonki consideró su petición. Era lógico, dentro de la narrativa que él había construido para ella. Una mente dañada buscando estímulos simples y calmantes. Conceder esa petición no era solo un acto de control, sino también un experimento. ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Qué elegiría ver u oír? Podría revelar más sobre el estado de su mente. Vio poca amenaza en ello. El acceso a la red en su residencia era una fortaleza digital, y cualquier dispositivo que le diera sería monitoreado de cerca. Te conseguiré una tableta. Tendrá todo lo que pediste, dijo finalmente. Pero la usarás solo en tu habitación, en ningún otro lugar. A la condición era esperada. Una regla más en su nueva prisión. Gracias, susurró de nuevo. La gratitud ahora mezclada con un alivio tan real que apenas necesitó fingirlo. Poco después, uno de sus asistentes, un hombre de rostro inexpresivo, le entregó una tableta delgada y elegante en la puerta de la habitación. No dijo una palabra. Solo entregó el aparato y se retiró. Chumian cerró la puerta, el corazón latiendo con fuerza. Se apoyó en la madera fría, sosteniendo la tableta en sus manos. Parecía pesada, cargada con el peso del futuro. Era su bomba, su llave, su espada. Esperó varios minutos en silencio, solo para asegurarse de que estaba sola, de que nadie la observaba por alguna cámara oculta. La paranoia era una segunda piel que la prisión le había dado, y la usaba bien. Finalmente, se movió, sentándose de nuevo en el suelo, en el mismo rincón oscuro de antes, convirtiéndose en una sombra. Con los dedos temblando, no de debilidad, sino de anticipación, encendió el aparato. La pantalla se iluminó, mostrando una interfaz simplificada, con grandes iconos de colores musical, paisajes, juegos. Era un sistema operativo para niños o para discapacitados. Un insulto y una bendición. La subestimaba por completo. Sus dedos se movieron con una velocidad y precisión que contradecían su persona de alma perdida. En menos de un minuto, encontró una brecha en una aplicación de noticias preinstalada que le dio acceso a un navegador de internet completo. La interfaz vigilada y simplista fue eludida. El mundo estaba en la punta de sus dedos. Lo primero que escribió en la barra de búsqueda no fue sobre flores o música, fue la cotización de las acciones de la corporación Cashew. Los números brillaban en la pantalla en estables y prósperos. La imagen de su padre adoptivo, Kahu Jian, sonriendo en un artículo reciente sobre filantropía corporativa, la miró de vuelta. El artículo hablaba de su generosidad, de su ética inquebrantable. Una bilis amarga subió por la garganta de Chumian. Anetican se rió. Un sonido silencioso y sin alegría. Continuó cavando, pasando por noticias financieras, informes de accionistas, hasta llegar a las secciones de sociedad, y allí estaba una foto de Chushin en una fiesta glamorosa, sonriendo a la cámara, el brazo entrelazado en el de un heredero cualquiera. La leyenda decía que estaba disfrutando de la vida al máximo, la vida que le robó a Chumian. La rabia era un fuego blanco y frío dentro de ella, un combustible puro y potente. Usaría esa rabia para quemarlo todo hasta los cimientos. Fue entonces cuando encontró lo que buscaba, un anuncio en el sitio web de la principal universidad de la ciudad. El rector tenía el placer de anunciar una conferencia especial que se celebraría la noche siguiente. El ponente invitado
Era el CEO y presidente de la corporación Chu, el señor Kakujian. El tema de la conferencia era el toque final, la broma más cruel y perfecta que el destino podría ofrecerle en construyendo un legado a la importancia de la ética, en los negocios y en la vida. Era demasiado perfecto, un escenario público, un hombre disertando sobre su propio honor, una oportunidad de oro para exponer al hipócrita ante el mundo entero, para tirar de la alfombra bajo sus pies frente a sus pares, a futuros líderes, a la prensa. La fecha era lo más importante y mañana no tendría que esperar meses o semanas. El ajuste de cuentas comenzaría en menos de 24 horas. La mente de Xu Mian comenzó a trabajar, conectando puntos, rebuscando en los archivos de su memoria. Años viviendo en esa casa como una sombra le dieron acceso a información que nadie pensaría que tendría. Conversaciones susurradas en oficinas, llamadas telefónicas a altas horas de la noche que escuchó mientras limpiaba los pasillos. Documentos dejados sobre escritorios. Recordaba específicamente un proyecto, un desarrollo inmobiliario llamado Green Meadow. Su padre adoptivo se jactaba de lo ecológico que era, pero ella lo escuchó una vez, en una llamada con su abogado, riéndose de los atajos que tomaron, de los informes ambientales que fueron ajustados. Era un castillo de naipes construido sobre mentiras, y ella sabía exactamente qué carta sacar para que todo se derrumbara. Volvió a usar el navegador, la farsa de la chica rota completamente olvidada. Sus dedos tecleaban nombres de empresas fantasma, registros públicos, artículos de periódicos locales de la época del lanzamiento del proyecto Green Meadow. Era una investigadora, una cazadora de información. La tableta, el regalo de su captor, se convirtió en la herramienta de su liberación. Cada artículo que encontraba, cada pequeña inconsistencia que descubría en los informes públicos, era una bala para su arma. No necesitaba una confesión, necesitaba solo una pregunta. Una pregunta bien planteada, pública e imposible de ignorar, que plantaría la semilla de la duda y haría que otros, con más recursos, comenzaran a cavar. La humillación era el primer paso, la ruina financiera vendría después. Mientras trabajaba, podía sentir la vigilancia de Leong. Sabía que el tráfico de la red probablemente estaba siendo monitoreado, así que fue inteligente. Mezcló sus búsquedas. Entre búsquedas sobre registros de propiedad y regulaciones ambientales, habría pestañas con imágenes de jardines japoneses y playas tropicales. Dejaba una música clásica suave sonando de fondo. Para cualquiera que estuviera observando sus registros, parecería la actividad errática de una mente distraída, saltando de un interés a otro. Un momento estaba mirando orquídeas raras, al otro, un oscuro registro de zonificación municipal. Estaba escondiendo su guerra en medio de un campo de flores digitales. Era un camuflaje perfecto, proporcionado por la propia arrogancia de su captor. La noche avanzaba y la ciudad allá afuera se convertía en un mar de luces contra la oscuridad. Xu Mian no sentía sueño. El agotamiento había sido reemplazado por un propósito eléctrico. Por primera vez en 3 años, no estaba solo sobreviviendo, estaba cazando, tenía un objetivo, una fecha y un arma. El plan tomaba forma en su mente, claro y nítido como el cristal. Iría a esa conferencia. De alguna manera, convencería a Leong para que la llevara o la dejara ir. Se sentaría en él. Público, una nadie anónima. Y en el momento adecuado, durante la sesión de preguntas y respuestas, se levantaría y haría su pregunta. Una pregunta simple, cargada con el peso de años de secretos, que detonaría la reputación de Kakujian en tiempo real. Miró su propio reflejo en la pantalla oscura de la tableta. La chica de rostro pálido y ojos hundidos parecía más peligrosa que nunca. La isla del viento la había vaciado de miedo, de esperanza, de amor. Todo lo que quedaba era un núcleo de hielo y furia. La familia Seikakyu la convirtió en un monstruo para servir a sus propósitos, sin darse cuenta de que los monstruos, una vez liberados, no diferencian a sus creadores de sus presas. Le enseñaron que la crueldad era una herramienta. Ahora, usaría esa herramienta para desmontarlos, uno por uno. El día que comenzó con el olor a desesperación en una celda de prisión, estaba terminando con el olor a victoria en el aire enrarecido de un ático de lujo. Guardó los enlaces importantes, limpió el historial del navegador de forma selectiva, dejando solo los rastros de sus búsquedas inocentes, y colocó la tableta en la mesita de noche. Luego, se acostó en la cama mullida, pero no para dormir. Cerró los ojos y comenzó a ensayar. Ensayaba la forma en que caminaría, la expresión de admiración vacía que usaría para convencer a Liang. Ensayaba el tono de su voz al hacer la pregunta, no acusatorio, sino curiosamente ingenuo.
lo que la haría aún más devastadora. Repasó cada detalle, cada contingencia. El día de su liberación aún no había terminado y ya se estaba convirtiendo en el primer día de la caída de la casa de Caju. Y ella, el chivo expiatorio, sería la única en encender el fuego. La mañana siguiente no trajo el alivio del sueño, sino la claridad afilada de una noche entera de planificación inmersiva. Shumien se levantó de la cama cuando los primeros rayos de sol pálido tocaron los rascacielos, pero su cuerpo se movió con una lentitud deliberada, como si el peso del mundo aún estuviera sobre sus hombros. Sabía que las primeras horas del día serían cruciales. Leon, con sus sirvientes, estarían observando, buscando señales de mejora o deterioro. Necesitaba presentarles un lienzo en blanco, una continuación de la chica perdida de la noche anterior. Cuando un empleado silencioso trajo su desayuno en una bandeja, miró la tableta en la mesita de noche con una expresión de vaga confusión, como si no recordara bien qué era o cómo la usó. La indiferencia era parte del disfraz, la sugerencia de que incluso un estímulo tan vibrante no podía penetrar la niebla en su mente. Comió poco, empujando la comida por el plato, y luego tomó la tableta. Sus manos, que la noche anterior se movían con la precisión de un cirujano, ahora parecían torpes, inciertas. Abrió la galería de imágenes de flores, pasando las fotos con una lentitud infantil. Era un acto de paciencia insoportable, pero necesario. Esperó hasta escuchar los pasos suaves de Leong, acercándose por el pasillo. Cronometrando perfectamente, navegó hacia la aplicación de noticias, accidentalmente haciendo clic en un enlace sobre eventos de la ciudad. Una imagen del campus de la universidad llenó la pantalla. Fue entonces cuando dejó escapar un pequeño sonido, un suspiro de reconocimiento que era completamente fabricado, pero sonaba desesperadamente real. Se encogió cuando Liang entró en la habitación, como si la hubieran pillado haciendo algo malo, sosteniendo la tableta contra su pecho. ¿Qué es eso?, preguntó él, la voz tranquila, pero los ojos atentos, analizando cada detalle de la escena. Chumian vaciló, mirando de la pantalla a él, los ojos abiertos con una emoción cuidadosamente calibrada. Yo conozco, susurró, señalando la foto del edificio principal de la Universidad de Libros. Un lugar con muchos libros en mi empadre. Él me llevó allí una vez. La palabra padre salió con dificultad, cargada de un dolor que, aunque venía de un lugar diferente, era lo suficientemente genuino como para ser convincente. Estaba tejiendo una mentira a partir de un fragmento de verdad. Caju Jian la había llevado a la biblioteca de la universidad una vez años atrás, no por afecto, sino para impresionar a un rector con su generosidad al educar a la huérfana que acogió. Tomó ese recuerdo humillante y lo convirtió en un arma. Leong le quitó la tableta de la mano. Miró la imagen y luego su rostro, donde una única lágrima solitaria comenzaba a trazar un camino. Su actuación fue impecable. No estaba pidiendo ir, simplemente estaba reaccionando a un estímulo, a un recuerdo supuestamente positivo en un océano de trauma. Para Leong, aquello era un desarrollo fascinante, una conexión con el pasado, por más tenue que fuera. Llevarla hasta allí podría ser un paso terapéutico, una forma de anclar su mente inestable en algo concreto y tal vez positivo. Vio la oportunidad no de bondad, sino de experimentación. Sería un ambiente público, sí, pero académico, estructurado. Un laboratorio perfecto para observar a su conejillo de indias en un nuevo escenario, para ver cómo reaccionaba a una multitud controlada. Su decisión fue tomada en segundos, impulsada por la curiosidad y su complejo de Dios. Habrá una conferencia allí esta noche. Del hombre al que llamabas padre, dijo Leong, observándola atentamente en busca de una reacción. Esperaba miedo, angustia, una negación violenta. En cambio, Shumian solo lo miró con una confusión vacía, como si el nombre y el título ya no se conectaran en su mente. Conferencia, repitió la palabra como si fuera extranjera. Es sobre libros. La disociación era la clave. Se presentó como alguien tan roto que la identidad de su verdugo apenas se registraba, solo el escenario del recuerdo positivo. La genialidad del acto residía en su simplicidad. No estaba luchando contra el pasado, estaba tratando, de forma patética, de aferrarse a un único buen momento. Sí, dijo Leong, una punta de una sonrisa casi imperceptible en sus labios. Es sobre libros saliremos. Prepárate, Anne, la preparación. Fue una prueba en sí misma. Dos mujeres, tan silenciosas y eficientes como el resto del equipo de Leong, entraron en su habitación con percheros de ropa y estuches de maquillaje. La trataron como a una muñeca, girándola, midiéndola,
peinando su cabello. Chumeyan permaneció pasiva, el cuerpo blando y dócil bajo sus manos. Por dentro, cada toque parecía una violación, pero lo soportó, concentrándose en él. Objetivo final. Eligieron para ella un vestido blanco de seda, de corte simple y mangas largas. El color era intencional, lo sabían pureza a inocencia. Fragilidad a cera la armadura perfecta. El maquillaje era mínimo, solo lo suficiente para ocultar las ojeras y dar un poco de color a su rostro pálido. Cuando se miró en el espejo, vio la imagen que Lionke quería crear, una belleza atormentada, una obra de arte trágica que él había rescatado. El trayecto hasta la universidad se hizo en la clausura, silenciosa de un sedán de lujo con cristales tintados. La ciudad pasaba junto a ellos como un borrón de luces y movimiento, pero dentro del coche el aire era pesado e inmóvil. Xumian se sentaba erguida, con las manos cruzadas en el regazo, la mirada fija al frente. Para Lionke, que la observaba por el rabillo del ojo, parecía estar en un estado catatónico, quizás abrumada por la perspectiva de salir al mundo. No tenía cómo saber que, detrás de esa fachada de porcelana, su mente estaba en llamas. Repasaba la pregunta una y otra vez, analizaba las palabras, el tono, la pausa. Repasaba los datos que había memorizado, los nombres de las empresas, los valores. Se estaba preparando para la batalla, afilando su única arma en silencio, mientras su captor creía que ella simplemente estaba rota. La llegada al campus fue como esperaba. El coche de lujo, deteniéndose directamente frente al gran auditorio, atrajo miradas. La puerta fue abierta por un chofer y Leon salió primero, una figura imponente con su traje oscuro hecho a medida. Luego le extendió la mano. Xumian vaciló por un instante, el tiempo suficiente para parecer genuinamente intimidada, antes de aceptar su mano. Al salir del coche, un murmullo recorrió la pequeña multitud que esperaba para entrar. ¿Quién era esa chica con Lionke? El solitario y despiadado magnate. Parecía un fantasma, etérea y fuera de lugar, aferrada a su brazo como si fuera su única ancla en el mundo. Mantuvo la barbilla baja, el cabello cayendo sobre su rostro, ocultando los ojos que barrían la multitud, buscando, catalogando. Los condujeron adentro, no al área general, sino a asientos reservados en la primera fila. Un privilegio sin duda comprado por la donación de Lionke a la universidad. Y fue allí donde los vio. Sentados a solo unos metros de distancia, estaban su madre adoptiva, Lian, y su hermana, Choshin. La señora Kahu parecía aburrida, hojeando el programa del evento con indiferencia. Choshin estaba en su móvil, el rostro iluminado por una sonrisa presuntuosa mientras tecleaba. No la vieron. Para ellas, Xumian ya no existía. Era un problema resuelto, enterrado en una isla lejana. La visión de ellas, tan complacientes y seguras en su mundo de privilegios, envió una ola de odio tan pura y helada por el cuerpo de Xumian que tuvo que clavarse las uñas en su propia palma para no reaccionar, para no gritar. Se sentó, el cuerpo rígido, y se obligó a respirar lentamente. Liang se sentó a su lado. Su presencia una fortaleza de poder intimidador que la aislaba del resto de la sala. Él interpretó su rigidez como miedo, una reacción al ambiente abarrotado, y colocó una mano posesiva en su hombro, un gesto que decía a todos que ella le pertenecía. El gesto la asqueó, pero también la ancló. Era un recordatorio de su papel, de su misión. Ya no era la víctima indefensa de esas personas. Era un instrumento de venganza, empuñado por un poder aún mayor y más aterrador. Miró el escenario vacío, donde pronto estaría su padre adoptivo An. Él hablaría sobre el legado, y ella estaba allí para asegurarse de que el legado de él fuera de vergüenza y ruina. Las luces disminuyeron y el rector de la universidad subió al escenario para iniciar las presentaciones. Sus palabras eran un zumbido distante para Xumian. Sus sentidos estaban todos enfocados en un único punto, en el hombre que pronto entraría por una puerta lateral del escenario. Podía sentir la mirada de Lionke sobre ella, analizándola, pero ella se convirtió en un pozo de quietud, un abismo. Vació su expresión, sus pensamientos, todo, excepto la pregunta. La pregunta era lo único real en ese auditorio. Era una semilla que llevaba, y pronto la plantaría en el suelo más fértil posible. El silencio de shock de una audiencia respetable. El rector terminó su discurso laudatorio, y la sala estalló en aplausos. Entonces, apareció el Kajujian. Se veía exactamente igual, quizás un poco más canoso en las sienes, pero con la misma postura segura, la misma sonrisa cálida y falsa que usaba para encantar al mundo. Saludó a la audiencia,
sus ojos pasando por la primera fila, posándose brevemente en su esposa e hija, con un asentimiento paternal. Sus ojos pasaron por Chumian y Liang sin una pizca de reconocimiento. Ella era solo parte del escenario, una chica pálida al lado de un hombre importante. La invisibilidad que tanto odió en su casa, ahora era su mayor aliada. Para él, ella no era nada, y era de la nada de donde vendría el golpe más mortal. Se acercó al atril, ajustó el micrófono y sonrió a la multitud. «Buenas noches», comenzó Kashu Jian, su voz resonando con la confianza de un hombre que cree en su propia propaganda. «Es un honor estar aquí hoy para hablar de algo que considero la piedra angular de cualquier empresa exitosa, ya sea en los negocios o en la vida, la ética». La palabra ética salió de su boca con tanta facilidad que Shumion sintió una náusea física. Lo observó tejer su red de mentiras, hablando de transparencia, responsabilidad social, de construir un negocio del que sus hijos puedan enorgullecerse. Gesticulaba, hacía pausas dramáticas, encantaba a todos con su imagen de líder virtuoso. Chushen miraba a su padre con admiración, no por su ética, sino por su actuación, por su capacidad de acaparar la atención de todos. Chumian no escuchó la mayor parte del discurso. Las palabras de él eran solo ruido blanco. En cambio, lo observaba, estudiaba sus gestos, la manera en que inclinaba la cabeza al hacer una afirmación importante, el falso brillo de sinceridad en sus ojos. Se estaba acordando del verdadero hombre detrás de la máscara, el hombre que, en una noche lluviosa, le dijo con una calma aterradora que debería estar agradecida por la oportunidad de corresponder a la familia, asumiendo la culpa de un crimen que Chushin cometió. «Es tu propósito, Chumian», había dicho. «Por eso te trajimos a nuestra casa». Ahora, allí estaba él, hablando de propósito y honor. La hipocresía era tan vasta, tan profunda, que era casi una obra de arte. Mientras él hablaba, sintió la mano de Liang apretar ligeramente su hombro. Era un gesto de comprobación. Para ver si estaba bien, se volvió hacia él y le dio una pequeña y temblorosa sonrisa, como si estuviera agradecida por su presencia protectora. Él asintió, satisfecho con su respuesta, con su aparente docilidad. No tenía idea de que la sonrisa de ella no era para él, era una sonrisa interna, dirigida a Kahuyen. Era la sonrisa de un depredador que ve a su presa caminando confiadamente hacia la trampa. La conferencia de Kahyushian estaba construyendo su pedestal, cada palabra una capa más de arrogancia y autoengaño, y cuanto más alto el pedestal, mayor sería la caída. El discurso se acercaba a su fin. Ahu Jian habló sobre el futuro, sobre dejar un mundo mejor para la próxima generación. Concluyó con una cita sobre la integridad y fue recibido con una ola de aplausos entusiastas. Él sonrió, absorbiendo la adoración, pareciendo el epítome del éxito y la rectitud. El rector volvió al escenario y anunció que el señor Kahyu respondería a algunas preguntas de la audiencia. Se colocaron micrófonos en los pasillos. Este era el momento. El corazón de Chumian no se aceleró. En cambio, se volvió pesado y frío en su pecho, un motor bombeando hielo por sus venas. Todo su ser se concentró en ese único instante en el tiempo. La gente comenzó a levantarse, haciendo preguntas predecibles sobre estrategias de negocio y filantropía. Chu Jian respondía a todas con respuestas pulidas y ensayadas. Chumian permaneció sentada, esperando. No quería ser la primera, ni la segunda. Necesitaba esperar el momento en que su complacencia estuviera en su apogeo, cuando se sintiera más seguro. Observó a Choshin, que ahora parecía positivamente radiante con el éxito de su padre, susurrando algo a su madre. Estaban tan seguras, tan intocables en su pequeño mundo perfecto. No tenían la menor idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas. Finalmente, hubo una pausa, un momento en que ninguna mano estaba levantada. La calma antes de la tormenta era su señal. Con una lentitud que atrajo todas las miradas, Chumian se levantó. El movimiento fue tan contrastante con su inmovilidad anterior que un silencio cayó sobre la parte delantera del auditorio. Liang que la miró, una ceja ligeramente arqueada por la sorpresa. Kahujian, en el escenario, entrecerró los ojos, tratando de ver la figura esbelta y pálida que se había levantado en la primera fila. No la reconoció como podría. Veía solo a una chica extraña al lado de Liang. Sí, dijo él, con un tono de ligera impaciencia, queriendo cerrar la sesión. Chumian no se movió hacia el micrófono, no lo necesitaba. En el silencio del auditorio, su voz, aunque suave, sonó clara y cortante. «Señor Kahu», comenzó, la voz cargada de una falsa inocencia,
La voz de una niña haciendo una pregunta simple. Usted habló de ética y de construir proyectos de los que enorgullecerse. Estaba recordando el proyecto Green Meadow. Fue un proyecto tan hermoso. Hizo una pausa, dejando que el nombre del proyecto flotara en el aire. Vio un atisbo de confusión en su rostro. Solo que no entiendo una cosa. ¿Cómo puede un proyecto ser ecológicamente correcto cuando la empresa contratada para los informes de impacto ambiental Evergreen Solutions fue creada solo 3 semanas antes, con su cuñado como único propietario, y disuelta 6 meses después? El silencio que siguió fue absoluto. ¡Ya! No era un silencio respetuoso, era un silencio pesado, denso, de shock. La pregunta no fue una acusación, fue un cuchillo de hielo, insertado con precisión quirúrgica entre sus costillas. No lo acusó de fraude, solo presentó hechos. Hechos que ella no debería saber. Hechos que vinculaban el nombre de su familia a una empresa fantasma en uno de sus proyectos más célebres. Vio cómo el color desaparecía del rostro de Chu Jianam. Vio la sonrisa congelada de Choshin vacilar. Vio la confusión convertirse en pánico en los ojos de su antiguo padre. Y finalmente vio el reconocimiento. A él finalmente la vio. No a la chica rota, sino al fantasma de su crimen, de pie en la primera fila, devolviéndole la mirada con ojos que no contenían nada más que un vacío helado. El rostro de Ka Hyu-jien pasó por una serie de transformaciones en pocos segundos. Primero, la confusión, luego el shock, la negación y finalmente el pánico mal disimulado. Abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. La pregunta de Chu-myeon, tan específica y cargada de detalles que ella no debería saber, flotaba en el aire como humo tóxico. Intentó recomponerse, forzando una risa que sonó estrangulada y hueca. Me temo que la joven está equivocada, dijo al micrófono, la voz un poco más alta de lo normal. Evergreen Solutions fue una consultoría legítima. Todas nuestras asociaciones se someten a una rigurosa auditoría pero la mentira era transparente. La forma en que evitó el meollo de la cuestión, la conexión familiar y el momento de la creación de la empresa fue una confesión en sí misma. En la audiencia, los teléfonos ya estaban fuera y los dedos de los periodistas volaban sobre las pantallas. La sangre estaba en el agua. Chu-myeon permaneció de pie, inmóvil, dejando que el silencio y el balbuceo de su expadre hicieran todo el trabajo. No necesitaba decir nada más. La bomba había sido detonada. Sintió un placer frío y visceral al ver cómo la máscara de rectitud de él se rompía, revelando al hombre débil y corrupto que había debajo. Fue entonces cuando se permitió mirar a Leon. Él no estaba mirando al escenario, la estaba mirando a ella. Su expresión era algo que nunca antes había visto. La curiosidad clínica y la posesividad protectora habían desaparecido por completo, reemplazadas por algo mucho más intenso y peligroso. Era el shock de un maestro de ajedrez que se da cuenta de que la pieza que consideraba un peón era, en realidad, la reina del adversario. Y él odiaba ser engañado más que cualquier otra cosa en el mundo. En un movimiento brusco y fluido, Liang también se levantó. No dijo una palabra. Solo agarró el brazo de Chu-myeon con una fuerza que la hizo estremecer. El agarre no era el de un protector, sino el de un carcelero. Era un anillo de acero alrededor de su hueso, una promesa de dolor. Sin mirar a nadie, la sacó por el pasillo, arrastrándola fuera del auditorio. La multitud se apartó instintivamente, sus rostros una mezcla de miedo y fascinación. Nadie se atrevía a impedir el paso del magnate enfurecido y su misteriosa acompañante. Al pasar por la fila donde estaba sentada su antigua familia, Chu-myeon vio el rostro de Choshin. Estaba pálido de horror, los ojos abiertos de par en par por el shock y un creciente reconocimiento. Choshin la vio. Finalmente la vio, y en esa mirada, Chu-myeon saboreó el primer y más dulce sorbo de su venganza. La caminata hasta el coche fue un borrón silencioso y violento. Los guardias privados de Liang se materializaron a su alrededor, creando una barrera contra las miradas curiosas y los flashes de las cámaras que comenzaban a surgir. La puerta del coche fue abierta y él la arrojó dentro sin ceremonia. El portazo al cerrarse fue como un disparo. Liang entró por el otro lado y el coche arrancó con un chirrido de neumáticos, dejando el caos atrás. Dentro del vehículo, el silencio era tan pesado que parecía tener forma física. Chu-myeon podía sentir la furia que irradiaba de Liang. Era una energía oscura y crepitante que llenaba el pequeño espacio. No se encogió, solo enderezó la espalda y miró hacia adelante, a las luces de la ciudad que pasaban.
esperando la erupción que sabía que era inevitable. Esperó hasta que el coche entró en una autopista, el movimiento haciendo imposible cualquier fuga. Entonces habló, la voz peligrosamente baja, un gruñido controlado que era 1000 veces más aterrador que un grito. ¿Quién eres?, preguntó, sin mirarla. No era la pregunta de antes. Aquella era curiosa. Esta era una exigencia, una orden con la muerte como alternativa. Chumian giró la cabeza lentamente para encararlo. El disfraz de chica rota se desvaneció como humo, reemplazado por una calma fría y desafiante que había mantenido encerrada durante 3 años. Sus ojos, antes vacíos, ahora eran duros y penetrantes. El juego había terminado. La apuesta final se haría ahora. No tenía nada más que perder. Soy su chivo expiatorio, dijo ella, la voz firme, sin una pizca de vacilación o autocompasión. Soy la chica que adoptaron para limpiar la suciedad de su hija perfecta. Soy la mujer que enviaron a la Isla del Viento por un crimen que Chushin cometió para que la reputación de la familia permaneciera inmaculada. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Vio un músculo contraerse en su mandíbula. Soy la prisionera que pasó 3 años planeando cada detalle de cómo los haría pagar. Y soy la mujer que vio en ti la herramienta perfecta para salir de esa isla y comenzar mi trabajo. Antemanipulé, usé tu historia, tu pérdida, para llegar hasta aquí. ¿Era eso lo que querías saber? Expuso todo. La verdad desnuda y cruda, sin adornos. Fue la mayor apuesta de su vida. Le estaba entregando el arma para destruirla por completo. Lo desafió, admitiendo su manipulación, no como una disculpa, sino como una declaración de sus capacidades. Lo miró fijamente, ojo a ojo en la penumbra del coche, esperando su sentencia. Esperaba gritos, violencia, tal vez incluso la orden para que el chofer la llevara de vuelta a la isla o a un destino aún peor. Estaba preparada para cualquier cosa, excepto para lo que sucedió a continuación. Un sonido extraño comenzó a emanar de Elan. Un sonido bajo, gutural, que creció en volumen. Liang se estaba riendo. No era una risa de alegría o humor, era una risa sombría, aterradora, desprovista de cualquier calidez. Era la risa de un demonio que acaba de descubrir un nuevo y fascinante tipo de pecado. Echó la cabeza hacia atrás y se rió, el sonido llenando el coche. Chumian solo observó, el corazón todavía latiendo a un ritmo frío y constante. La risa finalmente disminuyó y él se volvió hacia ella, el rostro iluminado por las luces de la calle. Sus ojos brillaban con una nueva luz, una admiración perversa y peligrosa. 3 años, dijo, casi para sí mismo. Sobreviviste a ese infierno durante 3 años, alimentada solo por esto. Y tu primer acto en libertad es humillar públicamente a uno de los hombres más ricos de la ciudad, usándome a mí y a mi protección como escudo. Sacudió la cabeza, no con ira, sino con una especie de respeto aterrador. No eres un juguete roto, continuó él, la voz ahora tranquila, pero con un hilo de excitación. Eres un arma, el arma más exquisita que he visto. Se inclinó más cerca, el rostro a centímetros del de ella. Su olor era abrumador. Odio que me usen, Chumian. Más que a nada, en circunstancias normales, ya estarías muerta. Pero esto, gesticuló vagamente en dirección a de dónde venían. Esto ha sido lo más interesante que me ha pasado en años. Sansuira no había desaparecido, simplemente se había transformado en algo diferente, algo que la incluía en lugar de excluirla. Ya no quería arreglarla o poseerla como un objeto, quería verla en acción. Su alianza fue reescrita en ese momento, no con palabras de confianza o afecto, sino con un entendimiento mutuo de oscuridad y propósito. Ella quería venganza, él quería un espectáculo. Sus objetivos, aunque diferentes en su origen, ahora corrían en paralelo. ¿Quieres destruir la casa de Chu?, preguntó, la pregunta ahora retórica. Hazlo, pero ya no seré tu herramienta inconsciente. Seré tu mecenas. Tu arsenal, tendrás mi dinero, mis recursos, mi influencia. Quiero un asiento en primera fila para ver cómo quema su imperio hasta las cenizas dan a cambio. Hizo una pausa, su mirada volviéndose pesada, posesiva de una manera totalmente nueva. Sigues perteneciéndome. Cada victoria tuya es mía. Cada paso que des será con mi permiso. No cambiaste de jaula para ser libre. Fuiste ascendida a una jaula más grande, con armas. Chumian sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era un pacto con el diablo. Y lo sabía. Estaría cambiando una forma de servidumbre por otra, quizás aún más peligrosa. Pero este diablo le estaba ofreciendo el mundo en bandeja.
el poder de realizar lo que antes era solo un sueño febril de venganza. No vacilón, acepto, dijo. La voz firme. La libertad era una ilusión. De todos modos, el poder era real, y con el poder que él le estaba ofreciendo, no solo destruiría a los Kaiju, los aniquilaría, borrándolos de la historia, de la misma manera que ellos intentaron borrarla a ella. El coche continuó a alta velocidad por la noche, llevando a los dos nuevos socios lejos de la primera batalla ganada, hacia la guerra que estaba por venir. Cuando regresaron al ático, la atmósfera era irreconocible. Ya no existía la dinámica de captor y cautiva frágil. Había una tensión eléctrica de dos depredadores midiéndose mutuamente, evaluando el nuevo terreno de su relación. Lianke la condujo no a la habitación de Liena, sino a su oficina privada, una estancia que ella no había visto antes, dominada por pantallas de monitor y una mesa de caoba maciza. El lugar apestaba a poder y control. Se dirigió a una caja fuerte en la pared, oculta detrás de una pintura abstracta, y la abrió. De dentro sacó no dinero ni joyas, sino un portátil negro y un teléfono encriptado. Colocó ambos aparatos sobre la mesa frente a ella. Basta de tabletas para niños, dijo la voz cortante. Esto te dará acceso irrestricto a todo lo que necesitas. Nuestros sistemas de seguridad, nuestras bases de datos, nuestros equipos de vigilancia, considera los tuyos. Quiero informes. Quiero saber cada paso de tu plan antes de que lo ejecutes. No por control, mintió, sino para asegurar que tengas todos los recursos necesarios para el éxito. La mentira era tan obvia que era casi una prueba, una forma de establecer los nuevos términos de su honestidad deshonesta. La controlaría, sí, pero también la capacitaría de una forma que nunca imaginó posible. Chumian tomó el portátil. Era pesado, frío y real. Era la materialización del poder que él acababa de concederle. Lo abrió, y el sistema operativo que apareció no era nada amigable. Era una interfaz compleja, llena de programas de análisis de datos y acceso a redes seguras. Sintió una oleada de poder tan vertiginosa que casi la mareó. Durante 3 años fue impotente, un número en un sistema diseñado para aplastarla. Ahora tenía en sus manos las llaves de un reino. ¿Cuál es el próximo objetivo?, preguntó Leong, sentándose en su gran silla de cuero al otro lado de la mesa, observándola como un halcón. Ya no estaba interesado en el pasado. Quería saber sobre el futuro, sobre el próximo acto del entretenimiento que ella prometía proporcionar. La reputación es solo la cáscara, dijo Shumeyen, sus dedos ya moviéndose por el teclado, explorando los nuevos sistemas con una velocidad sorprendente. La humillación de hoy fue solo un rasguño. El siguiente paso es atacar lo que realmente valoran en el dinero. La corporación Kaiju tiene una gran fusión en marcha con una empresa de tecnología alemana. Una fusión que depende enteramente de la imagen de estabilidad e integridad de Kaiju Jian. Una imagen que acabamos de manchar. Lo miró por encima de la pantalla, los ojos brillando con una luz fría y calculadora. Voy a convertir la mancha en una herida abierta. Voy a filtrar información que hará que los alemanes corran hacia las colinas y el precio de las acciones de Kaiju se desplome al abismo. La escuchó en silencio, con la barbilla apoyada en la mano. Una sonrisa lenta y genuinamente satisfecha se extendió por su rostro. Había hecho la inversión correcta. Esta mujer no era solo una fuerza de la naturaleza movida por la venganza. Era una estratega brillante, fría e implacable. No estaba solo rompiendo cosas por rabia. Estaba desmantelando un imperio con la precisión de un maestro de demolición. ¿Cómo lo harás?, preguntó, genuinamente curioso sobre su metodología. ¿Qué información tienes? La estaba probando de nuevo, midiendo la profundidad de su conocimiento y la audacia de sus planes. No tengo la información. Todavía no, admitió Chumian sin rodeos, pero sé dónde encontrarla. Durante años, Chu Jian usó a su contable personal, un hombre llamado Tío Chun, no solo para los negocios de la empresa, sino para sus negocios particulares y sucios. Chun es un hombre leal, pero también es un hombre con debilidades, un hijo enfermo, deudas de juego. Sé esto porque mi madre adoptiva se quejaba del dinero que él pedía prestado. Con los recursos adecuados, la lealtad de un hombre como Chun puede ser comprada. Orotan ya estaba tecleando el nombre del contable, buscando todo lo que pudiera encontrar sobre él en las bases de datos de Liang. Liang se reclinó en la silla, un brillo de admiración en sus ojos. Ella ya tenía un objetivo secundario, un camino para obtener las armas para su próxima batalla.
No estaba solo reaccionando, estaba pensando varios pasos por delante. Se sintió como un mecenas de las artes que acababa de descubrir a un genio desconocido. La venganza de Chumyeon sería su obra maestra y él sería el único en financiarla y presenciarla de primera mano. Tendrás lo que necesites para presionar al contable, dijo Leong. Dile a mi equipo lo que quieres que encuentren. Te traerán toda la suciedad que existe sobre ese hombre. Y entonces lo usarás para conseguir lo que quieres. Pero la conversación con él, eso quiero verlo con mis propios ojos. La noche que comenzó con un acto público de venganza, estaba terminando con la planificación de una guerra corporativa secreta. Chumyeon, la ex prisionera, estaba ahora en el centro de una red de poder que apenas podía comprender, pero que aprendería a manejar rápidamente. Miró a Leong, el hombre que era a la vez su carcelero y su aliado. Sus destinos estaban ahora entrelazados en un pacto de destrucción mutua y beneficio propio. Había salido de la Isla del Viento solo para encontrarse en un juego mucho más peligroso, con apuestas infinitamente más altas, pero por primera vez en su vida sentía que estaba exactamente donde debía estar. Trabajó durante toda la noche, inmersa en los sistemas de Leong, sintiendo como los engranajes de su vasto imperio comenzaban a moverse bajo su mando. Enviaba peticiones encriptadas a equipos de investigación que nunca conocería, solicitando información financiera, registros y vigilancia, todo sobre la vida de Tio Chun. El poder era embriagador, una droga más potente que cualquier otra. Cada dato que descubría, cada vulnerabilidad que exponía, era un paso más hacia su objetivo final. La chica que era invisible en la casa de los Sahu, ahora era omnisciente, un fantasma en la máquina, viendo todos sus secretos más oscuros. Liang Ken no la dejó, se quedó en su oficina, trabajando en sus propios asuntos, pero siempre observándola. Había una nueva dinámica entre ellos. Ya no era la de un observador y un objeto, era la de dos generales en una sala de guerra, cada uno enfocado en su propia campaña, pero conscientes de la presencia y el poder del otro. La venganza de Chumyeon se había convertido en su proyecto predilecto y pretendía asegurarse de que fuera ejecutada con la máxima eficiencia y brutalidad. El sol comenzó a salir, pintando el cielo de naranja y púrpura, pero ninguno de los dos lo notó. Para ellos, la noche aún no había terminado. La guerra apenas había comenzado. Las semanas siguientes fueron un borrón de demolición corporativa ejecutada con precisión quirúrgica. Actuando como un estratega fantasma, Chumyeon usó los vastos recursos de Leong para exponer cada fisura en la fundación de la corporación Kahu, la lealtad del contable. Tio Chun fue fácilmente comprada con la promesa de cubrir los tratamientos de su hijo y saldar sus deudas, a cambio de acceso irrestricto a los servidores de la empresa. La información se filtró no como un torrente, sino como un goteo torturante. Un correo electrónico anónimo a un periodista de investigación aquí, un documento fiscal comprometedor a un organismo regulador allá. La fusión con la empresa alemana colapsó espectacularmente y el precio de las acciones de Cashew se desplomó, convirtiéndose prácticamente en polvo. La familia, antes en la cima del mundo, ahora estaba aislada, con amigos y socios de negocios distanciándose como si tuvieran una plaga. Chumyeon observaba todo desde la cima de su torre de cristal, la oficina de Leong, habiéndose convertido en su centro de mando. Leía las noticias sobre el pánico de los accionistas, sobre los bienes de la familia siendo congelados, y no sentía nada más que una satisfacción fría y distante. La ruina financiera era solo el segundo acto. El gran final necesitaba ser personal, necesitaba ser cara a cara. Quería ver la luz apagarse en sus ojos. Quería que supieran, sin sombra de duda, quién había orquestado su caída. Con la ayuda de Leong, armó el escenario para el enfrentamiento final. Un abogado, actuando en nombre de un consorcio internacional interesado en comprar los restos de la empresa, convocó a la familia Chu para una reunión final en su propia mansión, el último bien que aún no les habían quitado. En la noche señalada, la mansión de los Sehu, antes un lugar de fiestas y poder, estaba oscura y silenciosa, resonando con el fantasma de su antigua gloria. Kahuyan, su esposa Lian y Choshin entraron en la sala de estar principal. Los rostros marcados por el estrés y la derrota parecían más viejos, más pequeños. Esperaban encontrar a un grupo de abogados trajeados, pero en su lugar encontraron solo a dos figuras. Lian, que estaba de pie cerca de la chimenea apagada, una silueta de poder indiferente, y del centro de la sala, saliendo de la penumbra, caminó Chumyeon. No llevaba el blanco frágil de su disfraz, sino un
vestido negro, simple y severo. La transformación fue tan impactante que por un momento los tres se quedaron congelados, como si hubieran visto a un fantasma que ellos mismos crearon y enterraron. «Hola, familia», dijo Chumeon, la voz tranquila, pero cortando el silencio como un trozo de cristal. ¿Sorprendidos de verme? Chushin fue la primera en reaccionar, una mezcla de miedo y su arrogancia habitual. «¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Cómo saliste?» La señora Chu soltó un gemido, bajo, retrocediendo un paso, mientras Sika Shujian la miraba, el rostro una máscara de incredulidad y un terror creciente. «Salí porque mi propósito en la Isla del Viento se cumplió», continuó Chumian, caminando lentamente hacia ellos. «Y ahora estoy aquí para cumplir mi nuevo propósito en asegurar que paguen por todo. A una señal de ella, una enorme pantalla de proyección, instalada secretamente días antes, descendió de la pared, iluminando la sala con un brillo frío. Lo que siguió no fue un interrogatorio, sino una vivisección. Chumian, con la calma de una profesora presentando una lección, proyectó en la pantalla cada pecado, cada crimen, cada acto de crueldad que cometieron. Comenzó con los fraudes financieros, mostrando copias de correos electrónicos, transferencias bancarias y los libros de contabilidad secretos proporcionados por Chun. Cada prueba era irrefutable, detallando cómo Ka Hyujian desvió millones a lo largo de los años. Expuso la complicidad de su esposa, mostrando cómo usaba fundaciones de caridad falsas para lavar dinero. La pareja envejeció una década en minutos, sus rostros volviéndose cenicientos, mientras su imperio de mentiras era desmantelado ante sus ojos. No tenían cómo negarlo. Las pruebas eran absolutas. Finalmente, la pantalla cambió. Mostraba una foto sonriente de Choshin, tomada la noche del crimen que mandó a Chumian a prisión. «Y ahora, el plato principal», dijo Chumeyan, su voz perdiendo la calma factual y ganando un filo de acero. «El accidente, aquel en el que tú, Chushin, conducías borracha y casi matas a un hombre. El accidente del que yo, convenientemente, asumí la culpa, luego proyectó informes policiales, testimonios de testigos que fueron pagados para mentir. Todo. Reconstruyó la noche, pieza por pieza, exponiendo la conspiración fría y calculadora para sacrificarla con el fin de salvar el futuro de la hija biológica. Ka Hyujian y su esposa comenzaron a sollozar, derrotados, pero Chushin, acorralada, reaccionó con la furia de una víbora. «Fue tu culpa», gritó, el rostro contorsionado de odio. «Si no hubieras estado allí, si no existieras, nada de esto habría pasado. Arruinaste todo. Debías estar agradecida por todo lo que te dimos. Y en vez de eso, vuelves y destruyes a nuestra familia». La confesión en medio de su explosión de rabia fue clara e inequívoca. No negó el crimen, solo culpó a Chumian por sus consecuencias. Era todo lo que Chumian necesitaba. Sonrió, una sonrisa verdaderamente aterradora. «Gracias, Chushin. Es exactamente lo que quería oír». Sin que ellos lo supieran, cada palabra dicha en esa sala estaba siendo grabada por múltiples dispositivos de audio y vídeo. La confesión estaba sellada. En ese exacto momento, las puertas delanteras de la mansión se abrieron con un estruendo. Policías uniformados inundaron la sala, moviéndose con una eficiencia rápida y silenciosa. La familia Chu miró, impactada, mientras eran rodeados. El abogado que los convocó a la reunión entró junto con los policías, revelándose como un fiscal de alto rango, un hombre que debía muchos favores a Liang. Todo había sido una trampa perfectamente ejecutada. Chumian no les dio solo la ruina social y financiera, les dio la justicia formal, entregándolos al mismo sistema que habían corrompido para deshacerse de ella. Ka Hyujian y su esposa fueron esposados por crímenes financieros, sus lágrimas de desesperación cayendo sobre la cara alfombra persa. Pero el verdadero clímax fue ver a los policías acercándose a Choshin. Luchó, gritó, maldijo, pero fue sometida y esposada. Mientras se la llevaban, sus ojos se encontraron con los de Chumian. En esa mirada, Chumian no vio remordimiento, solo odio impotente. Y eso era aún más satisfactorio. Chumian se acercó a ella y susurró, para que solo ella pudiera oír: espero que disfrutes el olor a marea en la Isla del Viento. Saluda a mis viejas amigas de mi parte. El color desapareció por completo del rostro de Chushin cuando la comprensión de su destino finalmente la golpeó. Las noticias en las semanas siguientes fueron un espectáculo. La caída de la casa de Chu fue la historia del año. Chu Yan fue condenado a una larga pena por fraude, pero la justicia poética, la obra maestra de la venganza de Chumian,
fue la sentencia de Shushin. Culpable de perjurio, obstrucción de la justicia y por el accidente original, fue sentenciada a 15 años de prisión. Y gracias a una recomendación del sistema judicial influenciada silenciosamente por Liang para asegurar que la instalación fuera apropiada para la gravedad de sus crímenes, su destino fue sellado. Fue trasladada a la institución correccional de máxima seguridad de la Isla del Viento. El chivo expiatorio había mandado a la princesa al matadero, con sus enemigos destruidos y la justicia, a su manera distorsionada, servida. Un extraño silencio se instaló en la vida de Shumeyen. El fuego de la venganza que la consumió y la sostuvo durante tanto tiempo se había extinguido, dejando atrás un vasto y frío vacío. Alcanzó su objetivo. Ganó la guerra de forma tan concluyente que ya no había más batallas que librar. Y en la quietud que siguió, se vio obligada a confrontar el costo de su victoria. Estaba de pie en el balcón del ático de Liang, mirando la ciudad que había conquistado desde las sombras, pero no se sentía como una vencedora. Se sentía como un soldado cuya guerra ha terminado, dejándolo sin propósito. Liang se acercó a ella, parándose a su lado. No dijo nada durante un largo tiempo, ambos mirando el horizonte. Luego le entregó un pasaporte. La foto era de ella, pero el nombre era de una extraña. Una nueva identidad, una nueva historia de vida, impecablemente fabricada, que la vinculaba a una fortuna antigua y sin lazos familiares. Lo que hiciste fue magnífico, dijo él, la voz tranquila. Ahora la venganza ha terminado y tu deuda conmigo comienza. Destruiste a tus enemigos. Ahora me ayudarás a lidiar con los míos. Tu guerra ha terminado. Nuestra apenas comienza. Era la confirmación final de su pacto. La venganza era solo su prueba de admisión. Tomó el pasaporte, el papel liso y frío bajo sus dedos. Tenía todo lo que una persona podría desear en riqueza, poder, seguridad. Pero eran todas cosas que le había dado Liang Qi. Su vida no era suya, su identidad no era suya. Su libertad era la mayor ilusión de todas. Miró su reflejo en el cristal del balcón. Vio a una mujer poderosa, vestida con las mejores ropas, con el mundo a sus pies. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Eran los ojos de alguien en una jaula dorada. Una reina en un tablero de ajedrez que pertenecía a un jugador impredecible y peligroso. Había escapado de la prisión física de la Isla del Viento, un lugar de brutalidad honesta, solo para encontrarse en una prisión psicológica mucho más compleja e ineludible. Ya no era Chumian, la víctima. Tampoco era la nueva identidad en el pasaporte. Era una creación de Liang, un arma que él ahora apuntaría hacia sus propios objetivos. Se había vuelto exactamente como él, en poderosa, implacable y completamente sola, atrapada en un mundo de lujo y oscuridad. La venganza estaba completa, pero el precio era su alma, un pago final en una deuda que nunca terminaría de pagar. La ciudad brillaba debajo de ellos, indiferente a su tragedia y a su triunfo. Para el mundo, Chumian ya no existía. La chica que fue traicionada y enviada al infierno había desaparecido. En su lugar estaba esta mujer, esta obra de arte de Liang, una reina cautiva en su castillo en el cielo. Se apartó del reflejo y lo miró a él, su amo, su socio, su carcelero. Un leve asentimiento fue su única respuesta, la aceptación de su destino. Había ganado su guerra, pero ahora estaba irrevocablemente alistada en la de él. Una guerra sin fin, librada en las sombras, donde la única victoria era la supervivencia y el único premio era un día más en la jaula dorada.